Lo que vamos a hacer hoy día es una especie de introducción a lo que viene después, ¿no? Ustedes tienen una, un curso de productividad después y vamos a hablar un poquito de los problemas que hay en la construcción que pueden ser solucionados con las herramientas que ustedes van a ver en el curso de productividad. Entonces, ¿cuáles son? Vamos por acá. ¿Cuáles son? Vamos a empezar hablando de la variabilidad en la construcción. ¿Ya? Vamos a conversar sobre ello. A ver, ¿qué dice la variabilidad? Si ustedes buscan en la página de la RAE, van a encontrar que la palabra variabilidad lo definen así: cualidad de variable, que varía, puede variar, inestable, inconstante, inmudable. Esa es la definición que ustedes encuentran en el diccionario, ¿no? La RAE 2022. ¿Qué más? La variabilidad ha sido muy estudiada por muchos autores a lo largo de los años. Aquí hemos citado algunos de ellos: Corning, Austin, Koskela, Ballard y Koskela, donde mencionan que estos autores tienen la visión que la planificación y control muchas veces son sustituidos por improvisaciones. O sea, no tenemos planificado nada y queremos improvisar. Y eso causa pues que tengamos una mala comunicación entre el área técnica y el área de campo, de ingeniería con la construcción. Tenemos documentación inadecuada, muchas deficiencias, mucho desequilibrio de recursos que tiene que ver con con el desconocimiento de cómo se desarrolla cada proceso, ¿no? Y muchas incompatibilidades, la toma de decisiones no es tan buena. Entonces, ¿por qué? Porque estamos improvisando cada vez y eso nos lleva a un problema mayor. Hay unas metas de producción que ustedes tienen que conocer, ¿no? La primera de ellas, saben ustedes que es producir el producto, ¿no? Nos contratan, un cliente nos contrata para crearle un producto, construirle una casa, construir un puente, construir un rompeolas, lo que sea que vayamos a construir, ¿no? Es una meta, ¿no? Y por ello tenemos que diseñar un sistema de producción basado en la física de producción y el tema de la variabilidad, ¿no? Pero por ello hay que conocer qué cosa es la variabilidad. También buscamos maximizar el valor, ¿no? Conocer cuáles son las expectativas, los intereses de los stakeholders. ¿Para qué? Para poderlos alinear al objetivo de lo que se busca, ¿no? Siempre buscamos entregar un proyecto en el plazo adecuado, siempre buscamos terminar dentro del presupuesto que nos fue dado, etcétera. Y lo ideal siempre, para maximizar el valor para el cliente, es incrementar la transparencia que hay en esa relación que de por sí en la mayoría de proyectos es antagónica. Cada uno jala para su lado, ¿no? El contratista quiere jalar para su lado, el cliente también para su lado. Y ambos esconden cosas. Es un contrato que no es colaborativo. Lo que se debe buscar para maximizar el valor justamente es eso: incrementar transparencia, y eso se puede lograr con contratos colaborativos. También está el tema de minimizar el desperdicio, ¿no? Llega a ser una meta. ¿Por qué? Porque nosotros, para triunfar, para poder generar una productividad alta, necesitamos minimizar el desperdicio, ¿no? Y para minimizar el desperdicio, tenemos que manejar la variabilidad. Y justamente es el tema de hoy día.
tema de la variabilidad. Primero, para poder analizar la variabilidad, primero hay que poder identificarla y ser capaces además de medirla, de poder cuantificar, de poder medirla. ¿Qué es la variabilidad entonces? Habiendo escuchado todo lo que hemos hablado, la definición de la RAE, ¿qué cosa es variabilidad? En construcción podremos decir entonces que variabilidad es todo lo que aleja a nuestro sistema de producción de un comportamiento normal, de un comportamiento regular y predecible. Si nosotros tenemos una programación de 78 días, ¿no? Esos 78 días seguramente no se van a poder dar así porque aparece la variabilidad y aleja nuestro programa de ese comportamiento que nosotros habíamos predicho, ¿no? Es la variabilidad. La variabilidad, conforme van pasando los días, van construyéndose los elementos estructurales, arquitectónicos, electromecánicos. Si no lo manejamos, se incrementa, ¿no? Se incrementa. El objetivo es lograr reducir, ¿no? Reducir la variabilidad. Si nosotros tenemos un proceso X que tiene un tiempo de procesamiento, ¿no? Para poder hacer la actividad, por ejemplo, un vaciado de concreto, tiene un tiempo, ¿no? Pero también todo ese proceso del vaciado de concreto podría tener demoras, como por ejemplo el tardío de llegada de los mixers, ¿no? O de repente la demora que hay para tomar las muestras de concreto. Y esos son tiempos perdidos. ¿Cuál es el objetivo para bajar la variabilidad? Reducir ese tiempo, ¿no? Reducir esos tiempos que nos generan pérdidas y lograr tener procesos que tengan el tiempo de procesamiento más cortos, que hayan sido reducidos sus tiempos de pérdidas, para hacer que la variabilidad sea menor, ¿no? Eso es lo que debemos lograr, eliminar actividades que no agregan valor. ¿Cómo logramos eliminar actividades que no agregan valor? Hay muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas que ustedes las van a estudiar con mayor detenimiento en el próximo curso. Entonces, continuando con la variabilidad es una ocurrencia de eventos distintos a los previstos, ¿no? Y puede ser ocasionado por factores internos dentro de la obra, como también factores que están externos a la obra, ¿no? Esa es la variabilidad. La variabilidad es una realidad de la vida, está presente siempre. En todas las actividades que hacemos está presente la variabilidad. Como está presente en todos los proyectos, si un proyecto es más complejo, ¿no? Y se requiere un plazo de ejecución más corto, pues la variabilidad se aumentará más en ese tipo de proyectos, será más grande la variabilidad, ¿no? Aumenta con la complejidad del proyecto. Si un proyecto es muy simple, lógicamente que tiene menos variabilidad, ¿no? El mensaje sería, entonces, si ustedes no toman en cuenta la variabilidad, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a ir incrementando. Conforme pasa el tiempo, la variabilidad se va incrementando y su impacto ya puede ser mayor en los objetivos del proyecto que nosotros nos hemos trazado, ¿no? Cumplir con un cronograma, cumplir con un presupuesto, cumplir con un alcance de trabajo, cumplir con la calidad que nos está exigiendo el cliente. ¿Okay? Por eso siempre cuando ustedes estén en una obra, tienen que tomar en cuenta que la obra tiene variabilidad. Y su trabajo es identificar cuáles son esas fuentes de variabilidad que nos pueden impactar.
¿Ok? Entonces, hablando de los factores de variabilidad que nos pueden afectar, tenemos, por ejemplo, los técnicos, ¿no? Los factores técnicos. ¿Qué pueden ser los requisitos? ¿No? Los requisitos de un proyecto, ¿dónde están? ¿No? En un expediente técnico, en las bases del concurso, en los términos de referencia. Ahí está. La tecnología también es un factor de variabilidad, lógico. Imagínense que estoy en la obra y de pronto se me ocurre comprar un robot para que asiente los muros de ladrillo, ¿no? Empieza a construir muros de ladrillo el robot. Sin embargo, lo que va a pasar es que la gente en un inicio va a tener que aprender cómo manejar ese robot, ¿no? Entonces va a haber todavía un tiempo, un periodo en que ese aprendizaje me va a costar. Voy a perder tiempo, voy a tener menores rendimientos porque la gente está aprendiendo al manejo de la nueva tecnología. Las complejidades, ¿no? La complejidad de una obra, las interfaces que hay entre disciplinas hacen que también la variabilidad aparezca. El rendimiento, el rendimiento de los obreros, el tema de la fiabilidad, ¿no? También afecta el tema de la calidad. Y en temas externos podríamos hablar nosotros que tenemos, por ejemplo, subcontratistas, proveedores que a veces son incumplidos, subcontratistas que no trabajan al ritmo que necesitamos lograr, ¿no? O proveedores que entregan tarde sus pedidos, los pedidos, ¿no? Cambios regulatorios, aparecen nuevas leyes que afectan al mercado, al sector construcción, o clientes a veces muy exigentes, sobre todo en los sectores privados, ¿no? Donde el cliente cree tener la razón siempre, ¿no? También es un problema que puede afectar las condiciones climáticas, tanto de calor, de mucho calor, elevadas temperaturas, trabajar en un clima adverso, ¿no? Con nieve y todo lo demás, también hará pues que el programa no se desarrolle como nosotros queremos. También habrán problemas del tipo organizacional, ¿no? Que van a afectar al proyecto, como por ejemplo el tema de los recursos, el tema del financiamiento. De repente en un momento de la obra nos quedamos sin recursos y recursos económicos y necesitamos pedir un préstamo a una entidad bancaria para que nos pueda financiar la continuidad del proyecto. Y de repente nos hemos portado mal y no nos hacen el préstamo también, ¿no? La priorización, hay empresas que eh, priorizan proyectos, a veces toda la plata lo meten en un solo proyecto y se olvidan del resto de proyectos, entonces hay proyectos que están abandonados por los mismos ejecutores, ¿no? Porque todo el dinero lo destinan al proyecto más importante, de repente priorizan, ¿no? Esa parte. También el tema de dirección de proyectos, malas estimaciones, una mala estimación del cronograma, una mala estimación del presupuesto, una mala planificación, un mal control económico y financiero, un control técnico, también hará pues que tengamos problemas. Y el tema de la comunicación. Ahora que todo está globalizado, ustedes habrán enterado que hay muchas empresas extranjeras trabajando en el país, ¿no? Chinos, coreanos, japoneses, ingleses, de España, franceses. Y todos pues tienen que comunicarse de alguna forma, ¿no? La comunicación mala y no necesariamente a veces de la que tenemos con una persona que no habla el español, sino también porque a veces no comunicamos bien, a veces no llevamos la información
correcta, ¿no? Trabajamos con planos desactualizados y eso afecta a la industria, ¿no? Vamos a ver las clases de variabilidad. Hablando de la variabilidad natural. La variabilidad natural es aquella que está inherente al proceso, ¿no? Es una variabilidad que no se puede retirar, ¿no? Está eh, unida a cada persona, ¿no? Este tipo de variabilidad en realidad es la que causa menores problemas. Entonces, eh, si queremos, podemos hacer un esfuerzo para poderla reducir, ¿no? Pero es muy complicado poderla retirar, no se puede, va a existir ahí siempre. Pero como afecta poco, no perdemos el, el tiempo, no nos esforzamos mucho en poderla retirar o eliminar, ¿no? Está también la variabilidad inducida. ¿Qué es la variabilidad inducida? Esa variabilidad inducida es un evento, sea interno o externo, que sí se puede reducir y tenemos que trabajar en ello, en reducir esa variabilidad inducida. Y para ello hay que concentrarnos en la variabilidad debido a paralizaciones imprevistas. De pronto, imagínense que estamos haciendo un movimiento de tierras y el cargador frontal se le revienta una llanta. La actividad va a estar paralizada, ¿no? La actividad que desarrollaba ese cargador frontal va a estar paralizada hasta que se inicie nuevamente eh, eh, la obra, ¿no? Hasta que se pueda reparar, hasta que se pueda cambiar la llanta, ¿no? Si se le rompe un repuesto, igual, ¿no? La actividad va a estar paralizada hasta que se pueda reparar. ¿Qué pasa si no tenemos en el almacén ese repuesto? Habrá que comprar, si estamos lejos de la ciudad, ¿no? Entonces podemos tener ahí algunos tipos de repuesto para poder cambiar cuando se necesite. También está la variabilidad debido a paralizaciones previstas. ¿Qué son las paralizaciones previstas? Son aquellas que uno programa. Por ejemplo, imagínense que estoy excavando el túnel para el metro de Lima y esta tuneladora excava y excava todo el día, no para, ¿no? Pero mensualmente yo tengo que parar 2 días para hacer el mantenimiento. Entonces es una paralización prevista. Es algo que yo ya tengo programado hacer, porque si no hago, el equipo no va a funcionar en forma correcta, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es pues su mantenimiento respectivo. Igual sucede, por ejemplo, con el tema del cargador frontal, ¿no? De repente ya acabo de excavar algo, ¿no? Y me toca esperar a que continúen las siguientes actividades para entrar de nuevo, ¿no? O de repente me toca trasladarme a otro frente, ¿no? Con todos los equipos, porque ya van a empezar otro tipo de actividad. Y esas paralizaciones de traslado también son previstas porque así se han programado, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que reducirlas, ¿no? Hay que reducirlas, que no pasen mucho. Y la tercera es la variabilidad por retrabajos. Toda obra tiene errores, toda obra tiene productos no conformes que deben ser retrabajados, que deben ser corregidos, ¿no? Entonces vamos a ver seguramente gente resanando, tapando cangrejeras, eh, nivelaciones que estaban mal hechas, demoliciones, ¿no? Por retrabajos que después me generan pues un sobrecosto, además del tiempo que pierdo en poder establecer la medida correctiva, ¿no? Entonces también hay ese tipo de variabilidad. Entonces, hay que tenerla en cuenta.
Hay que conocer cuáles son además. En un proyecto tenemos procesos, ¿no? Procesos o actividades que nos generan conversión, ¿no? Que son las que convierten las materias primas en un producto, ¿no? Pero ese proceso necesita ser alimentado, ¿no? Necesita ciertos requisitos, ¿no? Que deben cumplirse para poder desarrollar la actividad. Entonces, por ejemplo, necesitamos mano de obra, necesitamos materiales, necesitamos equipos, diseño, trabajos previos o predecesoras. Necesitamos el espacio que esté liberado, libre de interferencias. Necesitamos que los factores externos se cumplan, ¿no? Por ejemplo, que no esté lloviendo, que no haya una huelga, que eh, no haya ningún reclamo de la población, etcétera, y que yo pueda iniciar mi actividad sin ningún problema. Lo cierto es que estos estudiadores, Cosquela, por ejemplo, en su tesis doctoral, han manifestado, ¿no? Y así se ha demostrado en muchos otros proyectos, que la variabilidad en el flujo es mucho mayor que la variabilidad que hay en el propio proceso, ¿no? Entonces, por ello es que las herramientas Lean se concentran en la variabilidad que hay en los flujos, ¿no? La variabilidad que hay en toda esta zona antes de desarrollar el proceso. Pues aquí debemos poner todo nuestro esfuerzo. Las fuentes más comunes de variabilidad son cambios de ingeniería. Todo proyecto no es perfecto y como tal siempre requiere algunos ajustes cuando empieza la ejecución. Empieza la obra, aparecen unos planos para construcción y de pronto pues nos damos cuenta que hay errores, ¿no? ¿Qué se hace? Un cambio de ingeniería. Y ese cambio de ingeniería puede generar un adicional de obra, por ejemplo, puede generar un impacto en el cronograma, puede generar un impacto en el presupuesto o en la calidad del producto. O también podría ser un cambio de ingeniería que no tenga un mayor impacto en ninguno de los objetivos del proyecto, ¿no? Pero de todas maneras, de repente ese cambio de ingeniería genera una pérdida de tiempo, ¿no? Porque los obreros no van a poder avanzar la obra hasta que ese cambio de ingeniería no haya sido aprobado, ¿no? Entonces hay actividades que quedan suspendidas cuando se presentan este tipo de cosas, ¿no? Los cambios de ingeniería. También están los cambios del cliente, ¿no? Cuando el cliente viene y dice, oye, no me gusta cómo está quedando esto, cámbialo así, a lo más robusto, a lo más delgado. Y esos cambios del cliente también afectan. También van a afectar a la obra, al plazo, ¿no? Al presupuesto y lógicamente que eh, si el cliente exige y el contratista cree estar en su derecho de cobrar más por esa exigencia, por ese cambio que el cliente les está eh, obligando a hacer, pues va a tener derecho a cobrar y a tener seguramente una ampliación de plazo, si estamos en el sector privado. En el sector público es diferente, se tienen que cumplir ciertas condiciones para ser considerado, por ejemplo, un adicional de obra o una ampliación de plazo, ¿no? Eso sucede. Otra fuente de variabilidad muy común son los diferentes tipos de producto en el proyecto. Acuérdense que tenemos cemento, tenemos arena, tenemos piedra, tenemos ladrillos, tenemos fierro, tenemos diferentes productos en el proyecto, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, eh, digamos, cada uno de ellos cumple un rol fundamental en la estructura, ¿no?
Nosotros necesitamos que el concreto adquiera su resistencia antes de poder desencofrar, ¿no? Adquiera una resistencia adecuada. Nosotros necesitamos que el concreto pegue bien al acero. Necesitamos que el concreto llene todos los espacios que hay en una estructura, ¿no? Y no se formen cangrejeras. Necesitamos que también, además de ello, si planteamos el uso de un producto nuevo, producto novedoso, necesitamos que los involucrados aprueben el ingreso, el uso de ese producto novedoso, ¿no? Que a veces podría asustar. Por ejemplo, yo he visto varios casos de gente que se asusta de, oye, ¿cómo están colocando esos bloques de Tecnopor en la losa, ¿no? Se va a caer la losa cuando usan el Tecnopor para reemplazar a los ladrillos, pues. No, no. De repente viene un cliente que dice, no, a mí no me gusta así, que tengo miedo, se puede caer. Entonces hacen un cambio. Hacen un cambio que puede generar una pérdida de tiempo, ¿no? Hasta que se apruebe el producto. Disponibilidad de mano de obra. La mano de obra suele ser uno de los factores críticos, ¿no? Mientras una mano de obra sea más experta, lógicamente que vamos a obtener una mayor productividad en nuestro proyecto. Cuando hay muchos proyectos en desarrollo, lo que sucede es que la mano de obra es más difícil de encontrar. Encontrar personas que sepan cómo hacer las cosas y hacerlas bien es un poco más complicado. Y a veces hay contratos que obligan a contratar gente de la zona. Y a veces la gente de la zona no necesariamente ha trabajado en obras de construcción, así que tienen un ritmo pues más bajo que las personas que llevan eh, muchos proyectos en su experiencia, ¿no? Entonces la disponibilidad de mano de obra también afecta y es una fuente muy común de variabilidad. Las fallas mecánicas que habíamos conversado, y lo ideal con las fallas mecánicas es tener una gestión preventiva dentro de los proyectos, es decir, no esperar hasta que el equipo falle, ¿no? ¿Por qué? El equipo falla, me paraliza la actividad que estoy desarrollando. Por eso las medidas preventivas, las acciones que debo seguir del mantenimiento preventivo son muy importantes. Imagínense que yo desarrolle seguido mi mantenimiento preventivo, ¿no? De las maquinarias. Yo podría predecir, oye, esta pieza, este repuesto del cargador ya se va a romper, ya va a fallar, y por lo tanto hay que encargar a la gente de compras que vaya buscando estos repuestos, ¿no? Para tenerlos ahí listos. Cuando se rompa, hacemos el cambio rápido y entonces ya no tenemos una paralización prolongada, ¿no? Tenemos una paralización más corta y eso nos ayuda con el mantenimiento preventivo, ¿no? Acuérdense que tenemos pues muchos equipos, ¿no? Grúas torre, grúas sobre grúas, camiones, volquetes, rodillos, motos niveladoras, etcétera. Y cualquiera de ellas puede fallar. Cualquiera de ellas nos puede paralizar la obra. Entonces hay que estudiar bien cada caso. Falta de materiales. También es muy frecuente que los materiales tarden en llegar, ¿no? A veces por una mala programación, por una mala planificación, una mala logística, un mal contacto, un mal manejo de los proveedores. O a veces también hay que los proveedores son incumplidos, que se comprometen una fecha y no te lo entregan. Entonces hay momentos en que la obra se queda sin materiales. Si no hay materiales, no puedo avanzar. Tendría que tener una actividad
paralela, ¿no? Para poder trasladar toda esa gente que no está haciendo nada a esa actividad, para que puedan generar valor, ¿no? Los retrabajos que tienen que ver mucho con los productos no conformes, cada vez que hacemos un retrabajo es porque algo salió mal, ¿no? O porque de repente no lo hicimos bien, ¿no? Y tenemos que rehacerlo. Entonces, también son importantes cuantificarlos, cuantificarlos y tenerlos como experiencia, ¿no? Como lecciones aprendidas, las cosas que salieron mal. El ritmo del trabajo operador tiene que ver mucho también con la disponibilidad de mano de obra, porque a veces puedo encontrar gente, o sea que no me falte mano de obra, tengo mano de obra, pero como recién tienen uno o dos proyectos de experiencia, su ritmo todavía es muy bajo y ese ritmo bajo hará que marque la pauta, marque la velocidad con la que va a desarrollarse las obras, ¿no? El ritmo del trabajo de operador también tiene que ver mucho con la motivación. Cuán motivado esté el obrero a desarrollar su trabajo. También tiene que ver mucho con eh, que el obrero pueda hacer el trabajo. Y tiene que ver con el tema de la seguridad, con el tema de que la empresa le dé las mejores herramientas, que el obrero se sienta seguro, protegido, que nada le va a pasar. Un obrero motivado, un obrero que le tiene todas las herramientas, no tendría por qué tener un ritmo bajo, ¿no? Eso es importante. Los trabajos defectuosos, que tiene que ver mucho con el tema de los retrabajos, ¿no? Un trabajo defectuoso es una pérdida, es algo que tenemos que corregir, ¿no? Ya sea en ingeniería, ya sea en la ejecución misma de la obra, es un, es un, es un trabajo que no genera valor, un trabajo defectuoso. Que viene el cliente y me dice, oye, de acá esto te ha salido un poco desviado, tienes una inclinación y esta inclinación no te la puedo aceptar así, así que tienes que corregirlo, ¿no? El transporte de los materiales. Hacemos un layout de obra justamente para tener buenas ubicaciones de los distintos elementos, pero imagínense que en un momento eh, ponga mi grúa, mi grúa para cargar materiales en una zona donde están lejos los materiales. Entonces voy a tener que hacer doble transporte, ¿no? De repente con una máquina adicional tendría que trasladar los materiales cerca a pie de la grúa torre para que pueda alcanzar. Todo porque hice una mala planificación del layout, ¿no? También. O de repente he programado la llegada del material en hora punta, ¿no? Y el tráfico que hay en la ciudad es terrible y también puede demorar. Falta de información, falta de información. Eh, si estamos desarrollando algo y algo falta algún detalle, de repente los obreros no pueden continuar la obra porque tiene que venir el ingeniero a dar la información de cómo hacerlo, de cómo construir si no hay el detalle, o tenemos que esperar que venga el supervisor de la obra, etcétera, para aclarar la información. También hay fuentes de variabilidad de origen externo al proyecto, como por ejemplo vemos la fuerza mayor, aquello que no es generado por acción del hombre, como por ejemplo inundaciones, terremotos, incendios, vientos fuertes, rayos, ¿no? Que son eventos que nos van a generar
algún problema. Temas políticos, cambio de leyes y reglamentos, huelgas, desórdenes, permisos y autorizaciones, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, a veces se demoran demasiado en dar los permisos, ¿no? Autorizar a que pueda usar parte de la, de la berma o de la autopista para poder hacer mis vaciados, ¿no? Las normas ambientales que aparecen, las normas de seguridad, el tema de expropiaciones que está muy de moda. Eh, somos, somos un país que tiene una mala gestión, por ejemplo, de liberación de terrenos, ¿no? No tenemos, eh, o sea, hay todo un reglamento, un procedimiento de expropiaciones, pero que no se cumplen los tiempos, ¿no? Los tiempos que en realidad necesitamos deberían ser más cortos, que se puedan resolver lo antes posible. Ejemplo, tenemos la línea 2 del metro, que hasta la fecha ya vamos por los 9 años y no se han podido liberar el 100% de las áreas donde se va a construir las obras. Es un problema mayor el tema de expropiaciones. Y cuando vengan las futuras líneas, línea 3, 4, 5, 6, va a haber el mismo problema, porque la línea del metro tiene que pasar ocupando espacios que a veces son públicos, a veces son privados, y que tienen que irse liberando para hacer la obra, si no, no se puede, ¿no? Entonces es un problema que es serio, ¿no? El tema financiero, también tenemos un problema de inflación, de alza de precios. Cada vez los materiales de construcción se están elevando en tema de precios, ¿no? Hay empresas que se quedan sin fondo, no hay fondos para poder continuar la obra y eso genera paralizaciones de todas maneras, ¿no? Genera interrupciones de obra. Hablando de la variabilidad, podemos decir que una variabilidad es baja cuando tenemos procesos sin interrupciones, es decir, los materiales, los diversos recursos llegan a tiempo, las predecesoras también son entregadas a tiempo, no hay muchos cambios de ingeniería, o de repente si hay son cosas mínimas, cosas que se pueden solucionar en el campo, ¿no? Muy rápido. Eh, Empleamos sistemas tipo pool, ¿no? Por ejemplo, hacemos nuestro análisis de restricciones, planificamos bien el tema de los recursos, haciendo nuestro look ahead, nuestro análisis de restricciones. Tenemos muchos trabajos uniformes, empleamos lotes de transferencia que nos ayudan a reducir el tiempo de ejecución, ¿no? También tenemos variabilidad moderada cuando ya aparecen interrupciones cortas, ¿no? Podrían faltar algún material por ahí, ¿no? O de repente falta terminar una actividad previa, o de repente estoy esperando una respuesta del proyectista a una aclaración que necesito para poder continuar con la obra. Se presentan algunos imprevistos que no impactan mucho en el cronograma y ni en el presupuesto, y eso podríamos llamarlo como variabilidad moderada, ¿no? Moderada. Y tenemos también la variabilidad alta, ¿no? Que son ya procesos con interrupciones largas. Tenemos materiales que no llegan a tiempo, que tienen programas que no son confiables, muchos trabajos prerequisitos, cambios constantes de ingeniería,
muchas esperas por consultas del diseño, fallas mecánicas frecuentes. Los lotes de producción son demasiado grandes, demasiado largos. Las fallas mecánicas, trabajamos con equipos obsoletos, viejos, ya maltratados por el uso. Entonces ahí vamos a tener actividades con variabilidad alta, ¿no? Con procesos con interrupciones bastante largos. Para manejar la variabilidad podemos hacer dos cosas. La primera de ellas es reducirla, ¿no? Buscamos reducir la variabilidad. Y segundo, buscamos minimizar su impacto, que el impacto sea menor. Si es que sucede la variabilidad, bueno, hay que lograr que su impacto sea menor. Entonces, hay acciones que podemos considerar, ¿no? Diseñar un buen sistema productivo y, y podemos hacerlo, por ejemplo, usando prefabricados. Cuando se usa prefabricados o se siguen actividades que tienen procesos repetitivos, se logra reducir la variabilidad, ¿no? El uso de buffers, independizar actividades, ¿no? O construir con métodos que puedan reducir la incertidumbre también, ¿no? Control de la producción. No solamente es diseñar ya que todo funcione así como está diseñado, sino también es importante controlar la producción. Y tenemos, por ejemplo, una herramienta muy potente que es el Last Planner. El Last Planner es una herramienta Lean y ello nos ayuda pues a tener una programación muy confiable, ¿no? Logra que nuestra programación de obra sea más confiable al eliminar ciertas restricciones con muchos días de anticipación. Mejorando el sistema de producción, ¿no? Acuérdense que es importante para la mejora establecer acciones correctivas y monitorear que esas acciones correctivas están siendo efectivas, ¿no? Están dando resultados. Es importante ver eso. Aquí en esta figura, lo que ustedes están viendo es una campana, parece una campana, ¿no? Una distribución normal de un proceso constructivo. Y cuando el proceso constructivo tiene una baja variabilidad, como la que ustedes están viendo ahora, es porque se debe pues a que solamente está afectada por la variabilidad natural, ¿no? Esos procesos tienen una distribución de esta forma, ¿no? Bastante uniforme, como ustedes están viendo en pantalla. También hay el otro tipo, ¿no? Actividades o procesos que tienen mucha variabilidad y esos procesos ya se comportan de diferente forma, ya no tanto como una desviación estándar, sino podrían tener otro tipo de desviaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vemos nosotros en línea roja, vemos una actividad X que tiene menor variabilidad que la azul, ¿no? Esta roja vemos que tiene una media que está por los 20 minutos más o menos, ¿no? Y se extiende de 0 a 40 minutos, ¿no? Más o menos. Pero tenemos un azul también, que si bien es cierto, tiene una media menor de duración, que está alrededor de 9, 10, por aquí. Pero vemos que se alarga hasta los 80 minutos.
¿Por qué? Porque seguramente hay muchas pérdidas. Seguramente en este lado hay mucho tiempo perdido. Gente esperando recursos, gente eh, con inconvenientes, por ejemplo, en falta de información, en que no encuentra el detalle de los planos, en que se le terminaron los clavos, en que todavía no llega el ingeniero para dar las instrucciones, etcétera, ¿no? Entonces, esos procesos o actividades que tienen este tipo de comportamiento es porque tienen mayor variabilidad, ¿no? Como vemos en pantalla. Hay unos prerequisitos que ustedes tienen que tener en cuenta que son necesarios para poder desarrollar una actividad, para poder desarrollar una tarea. Necesitamos de ciertos prerequisitos que se cumplan antes, ¿no? De tenerlos listos. Por ejemplo, el diseño, ¿no? Necesitamos tener el diseño, la ingeniería elaborada para poder iniciar la construcción. Necesitamos de los materiales, los insumos, ¿no? Para hacer la tarea, los trabajadores, sean obreros, ingenieros, la maquinaria, ¿no? También necesitamos de la maquinaria. Necesitamos que el espacio esté bien planificado, libre de interferencias, libre de expropiaciones, etcétera, para poder desarrollar la tarea. Necesitamos de las actividades predecesoras o trabajos prerequisitos que estén terminados también y que se cumplan ciertas condiciones externas, ¿no? Si voy a hacer pavimentación con asfalto, de repente no puedo hacerlo en una zona donde está lloviendo mucho. Tengo que esperar que paren las lluvias para poder avanzar con ciertas actividades, ¿no? Si no, no se podría. Pues también las condiciones externas son un prerequisito importante. Y como ven, esta tarea, pues, para desarrollarse, tiene que cumplirse previamente estos 7 requisitos. Si uno de ellos falla, ya la tarea no se puede iniciar como ah, ya no se podría. Falla. La variabilidad tiene un efecto dominó, ¿no? Dentro de un proceso. Una hora de retraso, ¿no? En una estación cuello de botella puede generar una hora de retraso en cada uno de los procesos siguientes. Por lo tanto, llegando acá, ya tendría no solo una hora de retraso, sino 5 horas de retraso. La variabilidad se va incrementando conforme el tiempo pasa, hasta que su impacto es mayor, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Siempre tenemos estos procesos de encofrado y después de encofrar viene el vaciado de concreto, ¿no? Siempre vemos que los vaciados se demoran porque estamos esperando al mixer, estamos esperando algunas limpiezas finales, ¿no? Y siempre el vaciado no inicia inmediatamente después de que he terminado de encofrar, ¿no? Lo ideal, lógicamente, sería obtener programaciones como la que estoy señalando ahorita, ¿no? Que el vaciado se pueda iniciar antes de que se terminen los encofrados, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero en la vida real, mis programaciones las encuentro así. Acá e inicio el vaciado de concreto, ¿no? Si haríamos como la primera opción, seguramente vamos a ganar tiempo, ¿no?
seguramente. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real, lo que pasa es que terminas de encofrar y hay una pérdida de tiempo, ¿no? Hay una pérdida de tiempo hasta que inicie el vaciado de concreto. Y acá hay un ejemplo de dos edificios donde se han tomado la hora de finalización del encofrado y la hora de inicio del concreto, ¿no? Tanto para losas como para placas, con el objetivo de evaluar qué es lo que está pasando acá. Entonces, de los 106 datos que se tomaron, se pudo obtener una media que era de 1 hora con 2 minutos. O sea, la media de esta espera era 1 hora de 2 minutos. Con esos datos se sacaron las desviaciones estándar, que nos dieron 42 minutos. Esto se construye con fórmulas estadísticas, ¿no? Y con estos datos se calculó el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo obtienen ustedes dividiendo la desviación estándar dividido entre la media, ¿no? En este caso nos da 68%. ¿Qué quiere decir ese 68%? 68% es un número alto, es un número bastante alto, que nos está indicando que el proceso está fuera de control, ¿no? O sea que hay mucha variabilidad. ¿Qué debemos hacer? Tomar acción, acción correctiva, cambiar de repente algún proceso constructivo, o de repente está funcionando mal la planificación de los mixers, están llegando con mucho retraso, o hay mucho tráfico, de repente un factor externo nos está afectando. Pero lo cierto es que estamos bastante altos, ¿no? ¿Qué pasaba si nuestro coeficiente de variación nos hubiera dado 2%? Bueno, si nos daba 2%, yo diría todo está bajo control, ¿no? Ese 2% no significa nada, quiere decir que todo está yendo bien. Ese 2% puede ser debido a la variabilidad natural, ¿no? O sea, estoy bien. Pero ya un coeficiente de variación mayor a 25% ya debería asustarnos, ¿no? Y deberíamos tomar acción. Deberíamos investigar qué es lo que está pasando ahí. Lo que sucede en las actividades de la industria de la construcción es que un proceso tiene muchas dependencias, ¿no? Imagínense que yo diga que la confiabilidad de cada predecesor es de 95%, ¿no? Cada una de ellas tiene 95%. ¿Qué pasa con la confiabilidad del proceso X si tengo dos predecesores? Si tengo solo dos predecesores y cada uno de ellos tiene confiabilidad 95%, me va a salir que el proceso X tiene 90% de confiabilidad. Pero a medida que voy aumentando el número de predecesores del proceso X, la confiabilidad del proceso X también va bajando, ¿no? Porque ya no depende solo de uno, sino de varios, ¿no? Dependo de que varios se puedan realizar para recién poder realizar el proceso X. Por ejemplo, para un proceso que tenga 20 predecesores, la confiabilidad del proceso, a pesar de que cada uno tiene una confiabilidad alta, la probabilidad del proceso ya baja a 36%. ¿Cómo se obtiene esto? ¿De dónde sale esta fórmula que hay que multiplicar? De estadísticas, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes tienen una probabilidad de este, y también de este, y de este, y del 4, y del 5, y del 6, y del n, cada uno tiene una probabilidad, y yo quiero que para iniciar
una actividad X, se termine y este también, y este también, y este también, esa palabra y significa multiplicar, ¿no? En estadística. Por eso multiplico las confiabilidades de cada predecesor y obtengo la confiabilidad de todo el proceso. Como ven, la probabilidad baja, ¿no? La confiabilidad de todo el sistema baja por todos los eventos que pueden suceder, ¿no? La ubicación misma de la obra, el tema del clima, un factor social, dependemos de la llegada de materiales, de repente hay proyectos que requieren una velocidad mayor, o sea, un periodo más corto de ejecución, la alta variabilidad, las paras en los flujos, ¿no? Y por consiguiente tenemos muchas pérdidas de plazo, de costo, ¿no? Y como no, el tema de la productividad baja. La variabilidad, como lo venimos diciendo, se va a ir incrementando, ¿no? Ya saben ustedes calcular el coeficiente de variación, desviación estándar entre la media, ¿no? Imagínense que ustedes tienen este grupo de procesos. Proceso 1 tiene su propia variabilidad, ¿no? Cuando pase al siguiente proceso, habrá una variabilidad del flujo, ¿no? Habrá una variabilidad del flujo, más su variabilidad que tiene este proceso 2, más la variabilidad que le entra, ya va creciendo más. Y conforme pase el tiempo y se vaya pasando a cada proceso, la variabilidad que viene anteriormente va a ser sumada a la variabilidad del proceso mismo que tenemos, ¿no? Y eso va incrementándose, va incrementándose. Finalmente, la variabilidad que sale del sistema es mucho mayor que la variabilidad que entró, ¿no? Y así se va a ir incrementando cada vez. Por eso es mejor detectarla a tiempo y poderla manejar, poderla reducir, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Bueno, hay estrategias que podemos usar para manejar la variabilidad, como por ejemplo los buffers colchones, ¿no? Reducción del tamaño del lote, es decir, si tenemos un lote de producción muy grande, bueno, hay que reducir. El lote de transferencia debe ser más pequeño que el lote de producción. Entender mejor los procesos, reducir las dependencias que estamos hablando, hacer que los procesos o las actividades tengan la menor cantidad de dependencias posibles, reorganizar los procesos o usar también procedimientos constructivos que logren reducir la incertidumbre. Por ejemplo, los prefabricados. Algunos buffers que son vistos, que son muy usados, por ejemplo, son los inventarios de materiales, ¿no? Tenemos ahí un colchón de materiales. Oye, necesito cemento. No tengo que ir a comprar a la ferretería porque ahí en el almacén tengo, ¿no? Ahí tengo, ya, saco el almacén y al toque seguimos trabajando. Planear jornadas con 8 horas y así está en el plan y de repente en la vida real trabajar con 10 horas. También es un tipo de buffer. Tener equipos en stand-by, pero cuidando siempre el tema de los costos, ¿no? A veces nos decimos, ya tengo acá un rodillo, ¿no? Y quiero un rodillo en stand-by, o eso está a salir caro, porque también hay que pagar el equipo si está en stand-by, ¿no? Si lo vas a alquilar, tienes que pagarlo. Arrancar el proyecto antes.
De repente tengo que desarrollar ingeniería y después de la ingeniería arrancar la obra. De repente convenzo al cliente, oye, mira, ¿qué te parece si vamos aprobando la ingeniería por partes, ¿no? Y conforme tú me vayas aprobando, voy construyendo, ¿no? Por ejemplo, apruébame las cimentaciones, ¿sí? Me aprueban las cimentaciones, voy avanzando, voy construyendo los pilotes, las zapatas, ¿no? Me apruebas la ingeniería de superestructura, ¿no? Ya vamos construyendo después, por tramos, de repente, ¿no? Es lo que se hace en proyectos grandes, se van atacando por zonas y vamos adelantando esas aprobaciones de los planos, ¿no? Hay tres tipos de buffer y justamente esto es lo que les voy a pedir para el jueves. Buffer de inventario, buffer de tiempo y de capacidad, ¿no? El del tiempo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Pero no van a poner el mismo ustedes, tienen que darse otro. Este es para el jueves. Dar un ejemplo de su proyecto de cada tipo de buffer. Uno de inventario, uno de tiempo, uno de capacidad. Entonces así podemos lograr reducir el tema de la variabilidad. ¿Qué más, qué más podemos hacer? Entender los procesos, cómo están funcionando. Sabemos que en un proyecto tiene actividades que son muy complejas técnicamente, pero primero hay que entender, ¿no? que, que es una actividad muy compleja que requiere interacción de muchas disciplinas con varias áreas, compatibilidad de ingeniería, ¿no? Involucran varios procesos y hay que tener en cuenta que una sola parte, una sola área de ingeniería, por ejemplo, no sabe todo lo que se requiere de la actividad. Hay que entender que cuando trabajamos somos un equipo que podemos trabajar en forma colaborativa con la finalidad de terminar el proyecto con éxito. También podemos, por ejemplo, hacer participar mucho, comprometer a los stakeholders, ¿no? Eh, explicarles cómo funciona el proyecto, explicarles cómo es que vamos a cumplir las metas, cómo es que vamos a cumplir con los objetivos, cómo es que vamos a terminar dentro del plazo de ejecución, dentro del presupuesto y además que se va a cumplir con la calidad que estamos buscando. Otro tipo de estrategias, como habíamos conversado, creo que se está repitiendo, reducir dependencias, ¿no? Entre los procesos y actividades, identificar actividades con alta variabilidad, independizarlas, usar buffers, reorganizar procesos. Reorganizar procesos tiene que ver mucho con simplificar los procesos. A veces, para hacer una compra, tienen que pasar por varias áreas, por varias firmas. Y eso hace que el proceso sea más lento, que sea más burocrático. En una obra se necesita que las cosas vuelen, se necesita que las cosas, las actividades se hagan con rapidez. Por eso hay que buscar lo más simple posible en el tema de compras, de logística, de captación de personal. Eh, si está mal el proceso de compra, de logística, hay que cambiar, ¿no? Cambiar a uno que funcione mejor.
Uso de procedimientos constructivos que reduzcan la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, trabajar con prefabricados. Los elementos prefabricados ayudan a reducir incertidumbre, ¿no? Vengo y monto con una construcción con Lego, ¿no? Fabricación de estructuras metálicas, fabricación de spools de tuberías. A veces ya no necesitamos estar corte y corte tuberías, mejor compramos las tuberías por piezas, ¿no? Y de esa manera podemos construir mejor, ¿no? Podemos construir mejor. Uso de tolerancias. Tolerancias tienen que haber siempre. En los expedientes tienen que haber tolerancias, ¿no? De temperatura, de construcción, de medidas, de inclinaciones, de nivelación, etcétera. Tiene que haber el uso de tolerancias. Otros ejemplos, por ejemplo, tenemos la carretera interoceánica, ¿no? Cuando se construía la interoceánica y se mojaba el material con la lluvia, lo que se hacía era esperar que seque, ¿no? Para poder avanzar con las siguientes actividades. Pero para no esperar mucho, se usaban estos equipos lanzallamas para secar el material. De tal manera que tú secas, ya pues ya puedo entrar a trabajar, ¿no? Porque para construir una carretera, la humedad que se busca debe ser en un porcentaje óptimo, ¿no? De acuerdo a lo que manda el diseño. Y no puede estar muy mojado, y no puede estar muy seco. Entonces, acá para reducir ese impacto de la variabilidad se usaron esos equipos lanzallamas. También, si está lloviendo y no quiero que me afecte y ya justo voy a pavimentar, podría usar también este tipo de toldos que me permiten seguir trabajando con normalidad, protegidos por el clima, ¿no? Protegidos por un factor externo. También, también tenemos nosotros como fuentes de variabilidad las interferencias, expropiaciones, reubicación de líneas eléctricas, agua, desagüe, etcétera, ¿no? Lo que se puede hacer aquí es enviar delante una cuadrilla que vaya levantando esas interferencias y mientras que los procesos que vienen después van a ir entrando y encontrando el camino libre, ¿no? Para poder avanzar sin dificultad. Esas son interferencias encontradas en la línea 1 del metro. Interferencias de electricidad, de agua y desagüe, de gas, telefonía, fibra óptica, TV, etcétera, que dificultaban. Estas interferencias son muy problemáticas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos proyectos largos, ¿no? Como en este caso de 11 kilómetros, que afectaban mucho, ¿no? Afectaban gran parte del proyecto y se tuvo que reubicar toda esta línea de 60 kb y el agua de alcantarillado también, ¿no? Para poder trabajar con las cimentaciones. Pero se fue atacando por tramos, ¿no? Empezaba por acá a levantar interferencias, después de las interferencias entraba la gente de construcción, luego la gente de interferencias se iba por acá, reubicaba, después entraba la gente de construcción de nuevo, y así, ¿no? Iban atacando por frentes, mientras reubicaban las interferencias y dejaban libre y ya se empezaba la construcción. Nosotros eh, en obra necesitamos que nuestro sistema de producción sea bastante efectivo, ¿no? Necesitamos cumplir con un plazo, tener productividad alta y para eso nos debemos asegurar que se cumplan los siguientes objetivos, ¿no? Primero, asegurar que el flujo no pare, ¿no? Que sea constante, lograr que los flujos sean eficientes,
y también lograr que los procesos sean eficientes. Vamos a ver acá, los flujos no paran, los flujos son fluidos, como está acá, proceso A, proceso B, proceso C, proceso D, cada uno de ellos con una demanda, una cantidad de recursos en forma desequilibrada, pero después hay que hacer que los flujos sean eficientes, ¿no? Y para que los flujos sean eficientes, debemos lograr que los lotes de transferencia sean los más adecuados, ¿no? Debemos lograr estandarizar. Y finalmente, para contar con un proceso eficiente, es decir, para hacer lo mismo con menos recursos, ¿no? Hacer lo mismo con menos recursos, también lo puedo lograr con ciertas herramientas. Por ejemplo, para hacer que los flujos no paren, tenemos herramientas como el As Planner, los buffers, el manejo de la variabilidad. Los flujos no paran. Empleamos estas herramientas. Para que los flujos sean eficientes, también tenemos herramientas Lean, que ustedes lo van a ver en el curso de productividad. Sectorización, tren de actividades. Y para contar con procesos eficientes, hacer lo mismo, pero con menos recursos, tenemos también las cartas balance y los lotes de transferencia. ¿Ok? Pues eso lo van a desarrollar en el próximo curso. No lo hacemos ya en el tema de planificación, lo van a hacer en el próximo ciclo. ¿Ok? Estos de acá. ¿Qué van a hacer ustedes para el jueves? Les había dicho, les repito, van a seleccionar 3 actividades de su cronograma y a cada uno de ellos le van a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, una actividad, ¿cómo le coloco un buffer de inventario? ¿Cómo le coloco un buffer de tiempo? Y un ejemplo de capacidad. 3 ejemplos nomás. Ustedes pueden escoger la actividad que quieran. Y le hacen un ejemplo de inventario, a otra actividad le hago un ejemplo de buffer de tiempo, a otra actividad le hago un ejemplo de buffer de capacidad. Esos 3. Solo esos 3. ¿Ok? Preguntas, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que tienen que hacer para el jueves. Ok, señores. El trabajo final, otra vez les repito, para los que no habían llegado temprano, en un zip ponen su nombre de grupo 1, 2, 3, 4, 5, y dentro del archivo en zip, el documento en Word, las tablas en Excel de los riesgos o otras tablas que hayan hecho, los anexos que tengan, el layout, si han hecho en Revit, en AutoCAD, en el programa que sea, también lo anexan. Y eso es lo que tienen que subir en el aula virtual, que ya está el enlace creado, hasta el lunes 28. Tienen hasta las 11 de la noche. Ok, esa sería la última nota. Ok, y este jueves el plazo es hasta el lunes 28, 11 de la noche. Y este jueves haríamos lo último,
que les he puesto ahí, ¿no? Relacionado a los tipos de buffer. Eh, ok, eso sería lo último. Lo último que ustedes deben incluir. Inventario, tiempo y capacidad. ¿Ok? De estos tres. Listo, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? Bueno, sé que les va a ir bien el próximo ciclo eh, en productividad. Hay muchos temas interesantes que les va a tocar después. Sí, solo tres actividades. Y a cada una le aplican cualquiera de los tres, ¿no? Capacidad, inventario y tiempo. O sea, son tres ejemplos nomás. Uno de actividad, uno de capacidad, uno de tiempo. Por ejemplo, voy a escoger el vaciado de concreto. Tienen ya por ahí un ejemplo, ¿no? Está muy fácil, creo eso. El del tiempo es más fácil. ¿Ok? Listo, señores. El jueves nos vemos para continuar con lo último. Y y bueno, ya el jueves hablamos para ver algunas cosas finales del trabajo, ¿no? Que tengan buenas noches. Gracias a todos.